Buenos días. El día de hoy vamos a aprender cómo cambiar los signos en una base de datos que se encuentre en Excel. Más que todo, pues podemos encontrar una base de datos con infinidad de números y hay muchos que son negativos y positivos. Normalmente, a veces sobre todo dándonos a entender que tuviéramos un extracto bancario. Eh, los números negativos normalmente indican que nos están restando o que nos están quitando. En este caso, un extracto bancario, pero puede ser otro tipo de base de datos. Para hacer el cambio de los signos a la base de datos, sobre todo aquellos números que son negativos, pues lo hacemos porque nosotros queremos diferenciar en una columna por aparte eh, esos números que normalmente pueden ser eh, que estén restando y los queremos colocar con un número entero positivo para poder establecer una cantidad y no tener un signo negativo que a veces es como engorroso y estorboso. Entonces, si tenemos una base de datos, en ese sentido podemos hacer lo siguiente. Nos colocamos aquí en la celda que está contigua a la base de datos o donde están los números negativos y positivos y primero vamos a pasar que en esta columna me pase los números positivos. Vamos a colocar que esta columna se llame los saldos débitos. Los saldos débitos, como pueden ser también las notas créditos, eh, que normalmente son saldos a favor de nosotros, las notas créditos, y, y son saldos que suman en una cuenta bancaria, pero nosotros no lo queremos tener así, sino que queremos tenerlos clasificados una en lo que nos suma en una columna y lo que nos resta en otra columna. Pero sirve para otro tipo de aplicaciones que puedan existir. Entonces nos vamos a la opción de funciones, le damos sí y le damos a aceptar. De esta manera nos va a salir el cuadro de la prueba lógica. El cuadro de la prueba lógica tiene tres opciones. Tenemos la prueba lógica que es la que hace la pregunta, el valor si verdadero y el valor si lo que se debe hacer, la instrucción si es falso. Entonces, vamos a colocarnos mejor en la columna de los débitos, mejor para que sea más fácil la comprensión del ejercicio. Bueno, aquí vamos a ver por qué no se ve. Ay, vamos a darle cancelar un momentico. Vámonos para la columna de los débitos. Aquí le damos a dar sí nuevamente. Para comenzar mejor por la columna de los débitos. ¿Qué le vamos a decir al sistema o al computador o al programa? Le vamos a decir que si F, estamos en la fila F, en la columna F, perdón, si F2, pero no necesitamos decir F2, sino que damos clic sobre F2. Si eso es, es eh, si es mayor que cero, y ahora les digo por qué. Si colocamos el signo mayor, si es mayor que cero, entonces cuando nosotros decimos que el número es mayor que cero, es que todos son positivos. Indica que todos los números son positivos. Ya le dijimos que eso es lo que queremos en nuestra condición de la prueba lógica, que si los números son mayores que cero, entonces tome acá en el si eso es verdadero, donde dice valor si verdadero. Si eso es verdadero, por favor, tómeme ese valor y me lo va a multiplicar, ¿verdad? Lo va a multiplicar por 1. Entonces, sabiendo de que todo número multiplicado por el mismo número por 1 da el mismo número, y si no, aquí dice si es diferente de cero, o sea, ¿cuál es el valor falso? Que sea menor que, o sea, lo contrario de mayor que, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si es falso, entonces ahí sí multiplíqueme el valor por cero. Entonces, tomeme ese 2 y me lo multiplica por cero. Volvemos a repetir. Entonces,
¿Qué quiere decir la prueba lógica? Le estamos diciendo al sistema que si este valor es mayor que cero, para lo cual quiere decir que todo número mayor que cero es positivo, por favor me lo multiplique por uno. O sea, este número de acá abajo, el 61.04, me lo va a multiplicar por uno, lo cual va a quedar igual. Pero aquellos números que sean negativos, o sea, que sean menores que cero, lo va a multiplicar por cero. ¿Para qué lo multiplico por cero? Porque todo un número multiplicado por cero da cero. Entonces, en la base de datos enseguida, pues va a aparecer el número. Le damos a aceptar. Nos podemos dar cuenta que enseguida en este número negativo, como multiplicó por cero, de acuerdo a la condición que le dimos, entonces eso enseguida pues se quiere decir que en los saldos débitos no va ningún valor, porque este número iría en los saldos créditos con la otra fórmula que es parecida, que vamos a colocar en la parte de los créditos. Le damos aquí doble clic y aquí nos van a aparecer todos los números, pero los que son positivos. O sea, nos va a trasladar de esta base de datos. Nada más los números positivos van a quedar aquí. Los números que son positivos, o sea, los números débitos o lo que en este caso el extracto bancario nos está dando como el valor débito o valor a favor de nosotros, consignaciones, comisiones, de pronto que el banco nos dé, etcétera. Vamos a ver los saldos créditos, las cosas que se retiran del banco. Siempre a veces el banco en algunos extractos pues aparece un signo negativo. Entonces le vamos a decir, esto es una base de datos que uno la extrae lógicamente del banco. A veces no viene en el mismo formato y hay que irnos por acá por datos y insertarla en Excel. Pero eso es otro tema. Entonces, le decimos de la misma manera con la función si, le damos a aceptar, le decimos que si es menor que cero, o sea, todo número menor que cero es negativo. Entonces, si le damos clic aquí, si en valor, si en la fila valor F2 es menor que cero, si es menor que cero, si es menor que cero, ¿cómo hago yo para que un número eh, lo pase a positivo? Porque es que yo lo quiero un valor entero positivo, pero va a estar en el saldo crédito. ¿Cómo lo hacemos? Multiplíquelo por menos uno. Entonces, multiplicando por menos uno, si es menor que cero, entonces, si eso es menor que cero, acá, donde dice si eso es verdadero, por favor, tómeme SF2 y me lo multiplica por menos uno. En caso contrario, por favor, me toma ese SF2 y me lo multiplica por cero. Lo cual quiere decir que él va a coger en este caso los números positivos van a pasar a no pueden insertarse en esta celda. ¿Por qué? Porque los números positivos ya están en la primera celda, pues, si me entienden. Entonces los números positivos los va a multiplicar por cero, mientras que los números menores que cero, o sea, los números negativos, van a ser multiplicados por menos uno para convertirlos a positivos. Entonces le damos enter. Aquí pues le damos doble clic y nos podemos dar cuenta que los números han sido cambiados. O sea, los números negativos ahora se encuentran en una columna con valor positivo para nosotros poderlos trabajar. Nosotros ya sabemos que son valores y acá por ejemplo, podemos ver que es una comisión que el banco nos está cobrando, por eso es que es un número negativo, pero yo lo clasifiqué por acá negativo. ¿Por qué? Porque es que a mí me sirve para sumarlo, para sumar todo. Entonces a veces uno sumar una base de datos negativo y a veces podemos tener equivocaciones. Bueno, bueno. Entonces aquí, bueno. Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, también la base de datos, para que nos quede más fácil o más rápido, podemos pasarla a, mm, podemos romper la fórmula de esa base de datos. O sea, que hicimos allí para que no nos quede esa fórmula.
hacemos lo siguiente, lo vamos a señalar donde están las dos columnas, donde está la primera columna, porque vamos a cogerlo por columna mejor. Entonces señalamos a donde está la fórmula, le vamos a dar copiar y después le vamos a dar pegar, y aquí donde dice 1, 2, 3, pegado especial, y la fórmula se parte. Nos podemos dar cuenta que ya no hay fórmula en esa columna. Para destruir la fórmula acá, para que nos quede más presentable y no, porque hay veces que si hacemos clic sobre ese número, doble clic, se nos va a aparecer la fórmula, la podemos romper señalando la columna, señalando toda la columna, le damos clic izquierdo, le damos copiar y le vamos a dar pegar, pegado especial allí. Listo. Entonces en este caso en las dos columnas tenemos nuestros números clasificados. Estos datos que están acá, ¿verdad? Los podemos o tener ahí o si queremos los podemos borrar. Vamos a dejarlos allí por el momento para hacer lo que se llama una tabla dinámica. Más adelante en otro video estaré explicando con este mismo ejemplo la tabla dinámica, cómo podemos organizar estos datos para una conciliación bancaria y para clasificar los datos primero, lógicamente, antes de hacer una conciliación bancaria para establecer cuáles fueron digamos, los movimientos en el banco, etcétera. Gracias a Dios con las tecnologías hoy en día se pueden hacer estas bases de datos en Excel y hacer las respectivas conciliaciones y llevar los, las diferentes montos a las diferentes cuentas para hacer nuestra conciliación bancaria, pues lógicamente que eso es un procedimiento y es otro tema. Bueno, yo soy contador público, eh, y bueno, y aquí pues hay muchas cosas que se facilitan con estos truquitos de Excel. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.